Ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a que esta palabra no sea solamente un conocimiento en la mente, sino que se vuelva vida eterna en nosotros, Señor. Para eso es que nos congregas finalmente, para prepararnos para la vida eterna, para la venida tuya, Señor, por nosotros. Padre, a los que están débiles, fortalécelos, Señor, levántalos. Dale valentía y decisión a cada una de nuestras conductas, Señor, de nuestros pensamientos. Que veamos tu bendición, Padre. No veamos este tiempo solamente como una serie de frases para llenar la mente, sino que a través de tu palabra descubramos la vida milagrosa y poderosa, Señor, que hay para el cristiano que está siempre pendiente de esa palabra y creyendo que es verdad. Así que, Señor, ahora le toca a tu Espíritu convencernos en fe que todo esto lo podemos porque estamos en el vencedor, que es Cristo en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. La caída de Babilonia, capítulo 18, completo. Nos preguntaremos, bueno, ya está casi terminando o está a la mitad de la tribulación. ¿Será que esto nos sirve para algo práctico? Yo pienso que ese es uno de los principales pensamientos que coloca Satanás en los creyentes cuando hablamos de después del capítulo 5 o 6 en adelante, cuando empezamos a introducirnos en lo que es la tribulación y la gran tribulación, siempre vendrá ese pensamiento. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué necesito yo saber esto? Y yo vuelvo y les repito mi testimonio. Cuando yo recién me convertí, a los pocos meses empezamos un estudio bíblico de Apocalipsis. Y fue impresionante la revelación que dio a mis ojos espirituales la comprensión de lo que es la vida religiosa, por un lado, en contraposición con el verdadero cristianismo. O sea, la teoría y la práctica. Y tantas cosas, sobre todo, que no nos habían contado, que nunca aprendimos ni en el colegio, ni a través de los maestros, ni mucho menos los amigos. El Señor está listo a revelar cantidad de cosas que enriquecen profundamente nuestra vida. Vamos a ver qué nos dice hoy. Para entender un poco la importancia de esto tenemos que entrar a la introducción del entendimiento de qué significa Babilonia. ¿Por qué Babilonia? ¿Por qué ese nombre? Podemos decir entonces que hay dos implicaciones, una histórica y una actual. El entendimiento de la palabra en sí. El entendimiento histórico se basa en dos cosas. Primero, la palabra viene de un idioma antiguo, el acadio, es un idioma muerto, que es la raíz de muchos otros idiomas del Medio Oriente. En acadio, Babil, la primera con B larga y la segunda con B pequeña, o Babilim, significa puerta de los dioses. Este es un primer esbozo de alumbramiento porque implica que la ciudad de Babilonia era considerada como una especie de aeropuerto, digámoslo así, donde llegaban los dioses antiguos que hoy sabemos a través de la palabra de Dios que son Satanás y sus huestes. Entonces Babilonia era una puerta de entrada a ese culto idolátrico. Pero el principal argumento está en Génesis 11:9. La palabra es la mejor guía para entender qué significan las cosas. En 11:9 de Génesis dice: por esto fue llamado el nombre de ella Babel, una ciudad, ustedes recuerdan, donde se construyó una torre, la torre de Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra,
y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Babel, en arameo, que es el idioma en que está escrito muchos de los pasajes del Antiguo Testamento, quiere decir entonces confusión. Ya tenemos dos significados: puerta de demonios satánicos y confusión. Ahora vayan a ir aplicando, por favor, esto al tiempo actual y vamos a entender muchas cosas. Como es confusión, entonces será desorden, caos y desinformación. Es decir, en una pareja puede haber esta Babilonia cuando el uno habla una cosa, un idioma, pues, lo que él cree, y otra persona habla otra. Lo mismo ocurre entre vecinos, en la iglesia, en las ciudades. Hay confusión porque cada uno tiene sus puntos de vista y no logra hablar el mismo lenguaje del otro. Eso está pasando hoy. Cada cual va por sus puntos de opinión. Pero como es caos y confusión, entonces allí se abre la puerta para toda inmoralidad, porque vamos a ver que eso era lo que pasaba con Babilonia antigua. Todo tipo de inmoralidad, la máxima idolatría, la sexualidad perversa, la injusticia, la mentira, los asesinatos, la esclavitud, el materialismo y la avaricia son características de la antigua Babilonia, que fue una ciudad-estado en Mesopotamia, que traía las raíces de Babel. Esa siembra, lo que dije ahorita, una raíz en muchas de las cosas actuales. Esta es una. Babilonia nunca ha desaparecido de la historia. Como ciudad física de pronto sí, pero en cuanto a lo que es la parte moral y espiritual negativa, siempre ha estado ahí, siempre ha habido una Babilonia. Babilonia era una ciudad perversa, con un gobierno totalmente inmoral. Era un centro mundial de culto a los ídolos. Y Babilonia saqueó a Jerusalén, por tanto se convirtió en enemiga acérrima del judaísmo. Después, con el tiempo, cuando ya Babilonia no existía, entonces el lugar lo ocupó Roma y se convirtió en enemiga acérrima de los cristianos. Entonces Babilonia y y Roma tienen la misma connotación. A veces se les intercambia el nombre. Babilonia es Roma y Roma es Babilonia. El significado actual entonces, a nivel teológico, es el nombre metafórico, como una figura que emplea Juan, para referirse al poder mundial del maligno y todo lo que esto representa. El poder maligno del anticristo. O sea, todo lo que trata de impedir los propósitos de Dios tiene que ver con Babilonia. Y ustedes saben que el propósito de Dios es instaurar su reino eterno y su reino milenial. Y el propósito de Satanás, entonces, es copiar eso y instaurar un reino del anticristo. Entonces ya tenemos un poco más de entendimiento de lo que significaría el sistema político y religioso. Aquí está metida las dos cosas dentro de la connotación de Babilonia. Vayamos ahora sí a Apocalipsis 18. Apocalipsis 18:1. Después de esto vi a otro ángel que bajaba del cielo. Tenía mucho poder y la tierra se iluminó con su resplandor. Versículo 2. Gritó a gran voz: ¡Ha caído la gran Babilonia! Se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y detestable. Ahí está. Babilonia en los tiempos pasados fue esto, y en el tiempo futuro, cuando sea construida, algunos dicen que, hay muchos que están de acuerdo con que una de las obras del anticristo va a ser reconstruir a Babilonia como ciudad imperial o capital universal. Probablemente, o Jerusalén, una de las dos como capital, pero Babilonia va a tener un papel preponderante también.
morada de demonios. Aquí está siendo vista desde el punto de Dios, punto de vista de Dios, desde arriba. Morada de todo espíritu inmundo. Ustedes pueden imaginarse entonces la cantidad de pecado que va a haber allí. Guarida de todo espíritu maligno y nido de toda ave impura y detestable. Las aves impuras, incluso sin el calificativo, sin el adjetivo de impuro, en la Biblia representan a Satanás y sus demonios también. En resumidas cuentas, tenemos una ciudad que está atestada de espíritus inmundos, llena de toda obra perversa. Versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del excitante vino de su adulterio. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella, y los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos. A lo largo de toda la explicación vamos a ir entendiendo cuál es esta fornicación de Babilonia con los reyes de la tierra y las naciones. En el Imperio Romano, los comerciantes se enriquecían frecuentemente explotando los placeres del pecado del pueblo, de la sociedad romana. Ustedes han oído, era famosa la inmoralidad entre los nobles romanos, entre los tribunos y los cónsules y procónsules que había y los emperadores, toda clase de perversión que hoy estamos viendo resucitada. El homosexualismo, la sodomía, marca un clímax. Alguna vez yo leí algo hace muchísimos años donde alguien escribía que una de las medidas cuando una sociedad ha crecido muchísimo y está al borde de la caída es que todos los pecados sexuales se han alborotado y desnudado. Es decir, aumenta el homosexualismo, aumenta la perversión y todos los crímenes alrededor de ellos, que es lo que estamos viendo hoy. Este imperio actual, que es planeta Tierra, con su estado actual, está a punto de caer. Por tanto, Satanás aprovecha el río revuelto para buscar ganancia de pescadores. Lo mismo hacían los mercaderes y hoy hacen lo mismo. Con la pandemia hay muchísimos que se han enriquecido. Si bien es cierto que otros han quedado en malas condiciones, algunos que tienen una visión económica muy poderosa han encontrado negocios que antes ni se imaginaban. A menudo el comercio y el gobierno se basan en la avaricia, en el dinero y en el poder. No es necesario que seamos muy lectores de noticias para que estemos de acuerdo con esto. Hay mucha corrupción a nivel de gobierno y de poderes económicos. Y mucha gente brillante, gente que es muy estudiada, que se ha sacrificado incluso para sacar un título, a veces es motivada por estas tentaciones que hay allí y cae en la trampa. Empezaron con una buena visión, su carrera, su propósito de vida, pero en el transcurso del tiempo vino Satanás y puso la tentación delante. Y entonces vemos cómo hay tantas personas que se desviven por llegar a cargos en los cuales puedan manejar muchos dineros, cargos privados y cargos públicos, donde haya licitaciones y haya negocios. Allí todo el mundo sabe que se puede sacar tajada. Con un poquito de corrupción, un poquito de malicia, inmediatamente viene el enriquecimiento rápido. Esta es la obra de Satanás precisamente a partir de esta contaminación. Aquí vamos a hacer como un paréntesis y una pequeña consideración, porque es que tenemos un pequeño defecto nosotros como seres humanos y como cristianos. Y es que muchos nos consideramos relativamente buenos, no tan malos. A veces compartir el Evangelio es complicado precisamente por esta razón,
porque uno le va a hablar de pecado a un inconverso, a un incrédulo, y él inmediatamente se molesta, se defiende, se justifica y dice, pues que yo no soy tan malo, yo no tengo necesidad de un Salvador. Y el cristiano sufre del mismo mal cuando no pasa a la santificación como continuación de la salvación. El cristiano se contenta con creer que el Señor ya listo lo salvó del infierno y que con eso es suficiente y no necesita más porque se considera bueno. Y en estos meses recientes nos pasó, mi esposa le trató de compartir palabra a alguien por aquí cerca. Yo no, pero es que yo no necesito a ese Dios de ustedes. Yo creo en ese Dios y creo en la Biblia, pero no necesito un Salvador porque yo soy bueno. Pero insisto, la única forma de crecer como cristianos es cuando empezamos a entender nuestra verdadera naturaleza. Vamos a mirar como un paréntesis esta palabra para retomar después el tema que estamos viendo de Babilonia. Primera de Juan 5:19. Esta es la primera verdad que tenemos que tener en cuenta como santos de Dios, apartados por Él para ser santificados. Dice la palabra, sabemos que somos de Dios, sí, amén, y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero. La palabra usada aquí es cosmos, para mundo. El cosmos, ¿sí?, es el sistema actual de gobierno del planeta Tierra. Es lo que veíamos arriba. En realidad no hay sistemas limpios. Todos están corruptos, corrompidos, porque Satanás los ha permeado, los ha infiltrado, y como él es el dueño en este momento del mundo, el mundo entero está bajo el maligno. Entonces no hay tales filántropos que son buenas personas, tales artistas de la música y de cine que hacen obras de filantropía, establecen fundaciones dizque para ayudar a la gente. Esas cosas muchas veces tienen un pequeño escondido ahí, o grande, que son cosas que están empezando a salir en estos tiempos. La fundación más conocida en este momento por tantos escándalos es la de Bill y Melinda Gates. Pero de ahí para acá vienen otras muchísimas, incluso de artistas que conocemos. Porque el mundo entero está bajo el maligno. Ese es el primer enemigo a vencer. Tú puedes creer equivocada y erradamente en contra de la palabra de Dios, que vas al mundo y te metes en el mundo y no pasa nada. Mentira, porque la palabra dice claramente que si vas allá, estás inmediatamente cayendo en muchas de las trampas de Satanás. Por eso el Señor nos pide que nos apartemos, no que nos metamos en un convento, sino que cerremos nuestro corazón a las atracciones del mundo. Otra palabra para considerar, Génesis 8:21. Especialmente la parte final, lo voy a leer todo. Y percibió el Señor olor grato, y dijo el Señor en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Y aquí viene lo importante, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir a todo ser viviente, como he dicho. ¿Qué dijo el Señor? Que el corazón del hombre es malo desde la juventud. Esto incluye al niño de 6 o 8 años, incluso antes. Ay, es que mi hijito, no, su hijito tiene que cumplir lo que dice la Biblia. Su hijito tiene corazón, como vamos a ver en la siguiente palabra, engañoso. Tú como creyente no te engañes. Tienes que aceptar entonces dos cosas. Primero, el mundo está bajo el maligno. El sistema de afuera es corrompido. Y segundo, tu propio corazón te puede hacer caer porque hay cosas que tú no conoces y no sabes manejar. Tú a veces te engañas y te dices, no, yo voy a hacer esto, y no lo haces. No, esto no es tan malo, permitámoslo esta vez. Y el hecho de permitirlo una vez te facilita la segunda.
El corazón es tramposo. Miren lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hermanos, el camino de la santidad consiste en conocer esta palabra, tenerla siempre presente y saber que el enemigo nuestro está afuera, Satanás, y está adentro, el corazón. Entonces la lucha para caminar en la santidad es doble. Y si a eso le sumamos un tercer mal que está en 1 Timoteo 6:10, quedamos completos. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando muchos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esta es una pequeña biografía de algunos cristianos que entran al servicio del Señor, y esto incluye pastores. Entonces empiezan a ver algo de ganancia dentro del ministerio, se les abre la codicia y caen en trampa y después en vergüenza. Pero no solo pastores, ancianos de iglesia y también incluso ovejas. Puede que no entren a negociar dentro de la iglesia, pero salen al mundo a buscar su sustento y terminan haciendo negocios y no se dan cuenta por qué no pueden caminar en fe firme con el Señor. Porque la palabra también dice, no se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. El dinero en sí no es malo, lo que es malo es el amor al dinero. El dinero pues es una necesidad. Hay que conseguirlo para tener el sustento. Pero otra cosa muy distinta es que yo ponga al dinero como ídolo, como mi primera prioridad. Hermano, ¿y por qué se perdió tanto tiempo? No, pastor, es que me salió un trabajo y me toca porque si no, no como. ¿Seguro? Puede que sí, puede que no. ¿Ya le preguntó a Dios? No. Bueno, pues vaya y pregúntele primero. Si el Señor le abrió esa puerta, Él se la confirmará. Pero si es de su corazón, no diga que fue de Dios. Entonces tenemos los tres enemigos ahí, por lo menos para el tema de hoy, que son Satanás como dueño del mundo, mi corazón que me hace trampas, me engaña, me dice mentiras a mí mismo, y la posibilidad de caer en avaricia, en amor a las cosas materiales. De eso se trata Babilonia, y por eso estamos tocando ese tema. Y por eso es que nosotros requerimos un Salvador. Esa es la razón. Hasta que no sepamos que tenemos esto negro y oscuro en nuestra propia naturaleza y tan junto a nuestro alrededor, no vamos a ser conscientes de la urgencia de salvarnos y de santificarnos. Quizá ya seamos salvos, pero la santificación tiene que ser también una obra como la salvación. Toda esta palabra que trae es para que sepamos entonces por qué tenemos que ser radicales, palabra que no nos gusta mucho, con este sistema de Babilonia. Continuamos con Apocalipsis 18:4. ¿Qué dije? Radicales con Babilonia, porque el Señor mire lo que dice. Luego oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis cómplices de sus pecados, ni os alcance ninguna de sus plagas. Pues bien, el Señor está hablando a los creyentes de la tribulación, y más exactamente a los de la gran tribulación, y les está advirtiendo, va a venir el castigo sobre todo el sistema económico, político y religioso que tiene que ver con el comercio, con la prostitución, y va a ser castigado tan fuerte y tan duramente que todos los que estén por ahí tienen que salir, lo mismo que el Señor le advirtió a Abraham y a Lot cuando iba a castigar a Sodoma y a Gomorra. Rápido, rápido, salgan de ahí, porque va a caer fuego del cielo. Y si ustedes están ahí, se atienen a las consecuencias.
18:5. Pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y de sus injusticias se ha acordado Dios. Llegó el momento. Algunas veces le dijimos, Señor, ¿cuándo será ese cuándo que vengas este dolor, esta herida que tengo? Y el Señor decía, espera, espera. Y cuando vimos el capítulo 6 de Apocalipsis, había unos santos debajo del altar. Recuerden que estaba diciendo, Señor, ¿y cuándo vengarás nuestra sangre? El Señor les dijo, esperen un momento más. Pues bien, aquí llegó el momento. Dice, ahora mía es la venganza, yo pagaré. Llegó el momento, los dejó hacer hasta donde quisieron, pero ya no más. Entonces se exhorta a los cristianos a mantenerse libres del encantamiento del dinero y de la vanidad y del figurar socialmente y de la buena vida. Pastor, pero ¿usted cómo va a decir eso? Si hay iglesias que están predicando que como hijos de Dios tenemos derecho a una vida de hijos de reyes, hijos del rey. Sí, hermanos, pero es que hay una confusión en esas iglesias. La confusión es que la vida como hijos del rey no es para este tiempo, porque está escrito, es necesario que entremos al cielo a través de muchas tribulaciones. Ahí no dijo de muchas bendiciones económicas. Vamos a vivir como hijos del rey, ciertísimo, pero cuando el Señor venga por nosotros, antes no. Puede que antes nos bendiga económicamente de cierta manera, pero no como potentados, no como dueños de la tierra. Y va a bendecir a unos pocos, para que ellos a su vez bendigan a otros. Debemos vivir entonces de acuerdo con los valores de Cristo, con los que Él vivió, mediante el servicio, la entrega, la abnegación, la obediencia, la verdad. Segunda de Corintios 6, 14 al 18. Pero usted, pastor, está exhortando aquí a un poco de gente que está con dificultades económicas. Bueno, hermanos, tenemos una ventaja. Si tenemos dificultades económicas, nos queda más fácil encontrar el reino de Dios. Pero aún así, podemos andar en engaños. Dice, 2 Corintios 6, 14, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. De ahí es de donde parte que abandonemos Babilonia. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Aquí tenemos que aprender a ser espirituales en la interpretación de la palabra. Esto no quiere decir entonces que toda persona inconversa que yo conozca tengo que borrarla de mi lista de amistades. Y que si tengo algún inconverso en la familia, entonces lo saque a patadas de la casa. No se trata de eso. Se trata de que ellos suban a donde tú estás, no de que tú bajes a donde ellos están. Si ellos están caminando en el mundo, tú no camines en el mundo. Tú camina en santidad y da el ejemplo para que ellos vean lo que el Señor hace en ti y entonces lo quieran para sus vidas. No los obligues. Tú no eres Dios. El único que, ni siquiera Dios obliga a nadie a cambiar. Él dará su trato a los inconversos conocidos tuyos y los traerá a unos, seguramente no a todos, pero a unos traerá junto a ti. Pero sí tienes que tener claro qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Comunión significa andar en común, andar en unidad de visión, de sueños. ¿Qué concordia? Versículo 15, Cristo con Belial, Cristo y Satanás. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Recuerda tú que la palabra divide a la humanidad en dos grupos, hijos de Dios e hijos de incredulidad. 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Miren, hermanos, les voy a contar un secreto.
cuando un pastor predica esta palabra y la explica y la repite y exhorta, se vuelve un pastor aburrido para muchos creyentes. Aquellos que no quieren andar en excelencia de vida, en santidad, inmediatamente se molestan con esto y dicen, otra vez está molestando el pastor con esto. No es el pastor, es la palabra. La palabra es clara, Dios es el que te está diciendo. No hay trato posible. No significa que no hables con incrédulos, pero está hablando aquí de una unión íntima, común. Porque ustedes son el templo de Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos. Una de las razones por las que a veces no tenemos comunión con Dios es porque tenemos comunión con incrédulos. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando decidimos abandonar las cosas del mundo, y eso no significa que andemos con zapatos rotos, todos raídos en nuestros vestidos, nada de eso. Aquí no está diciendo eso. Apartarnos del mundo es también salir a hacer mercado, es también ir a una cita médica, pero es que depende del corazón con que tú vayas y lo hagas. Si estás buscando todas esas cosas, los lujos, las apariencias, lo de mostrar, entonces estás en el mundo. Si tú te compras un reloj porque lo necesitas y lo usas con modestia, eso es una bendición. Si compras un celular mejor que el que tienes porque el otro te está molestando, eso es una bendición, si lo vas a usar para Dios. Entonces es tu intención, es tu corazón lo que hace que andes en el mundo o estés fuera del mundo. No son las acciones. Por lo cual salgan de en medio de ellos, estoy diciéndolo, de corazón y de espíritu. Y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo. No toquen lo inmundo. Y yo les recibiré. Versículo 18. Y seré para ustedes por padre y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué dice el Señor? Cuando tú te apartas para mí, te santificas. ¿Qué es esto? Apartarse del mundo. Eso es santificarse. Yo te recibo. Pero si tú andas en el mundo, no pidas mi presencia ni mi comunión, porque no es eso. Yo no me contamino con las cosas de Satanás, dice el Señor. Tú no lo hagas. Bueno, ya habiendo entendido eso, nos queda muchísimo más sencillo por entender este problema de Babilonia. Volvamos a Apocalipsis 18:6. Pagadle con la misma moneda, dadle el doble de lo que ha cometido, y en la misma copa en que ella preparó bebida, mezcladle una doble porción. En la medida en que ella se entregó a la vanagloria y al arrogante lujo, dadle tormento y aflicción, porque en su corazón se jacta. Estoy sentada como una reina, no soy viuda ni sufriré jamás. Por eso, en un solo día le sobrevendrán sus plagas, pestilencia, aflicción y hambre. Será consumida por el fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. Resulta que el pueblo de Babilonia, en el pasado, en el presente y esta Babilonia futura siempre han hecho la misma cosa. Viven en lujos, en derroches y en deleites. Y ella alardea. Estoy sentada como reina. No veré llanto. Y ustedes se dan cuenta que la gente pudiente, la gente poderosa de este mundo, asume la misma actitud. Entonces, se jacta de lo que tiene, de lo que ha conseguido. Una persona que tiene comodidad económica, con frecuencia se siente invulnerable, ¿no? Poderosa, segura, en control de todas las cosas. Lo peor de eso es que siente que no necesita a Dios ni a nadie más. Ese es el problema. Y ese es el pecado. El pecado no está en tener abundancia, porque hay santos en la palabra que tuvieron abundancia. David fue un rey y vivió
con holgura. Abraham también, Job, Salomón. Y ustedes ven a unos de ellos que caminaron en santidad, otros no. Salomón, por ejemplo. Salomón se metió en deleites, tenía todas las posesiones del mundo, ya no sabía qué más experimentar, porque eso pasa cuando hay abundancia. Sabe que entran a un centro comercial y pueden comprarlo si quieren, ya no tienen encanto adquirir eso, entonces piensan en algo más costoso. Y así son todos los vicios, cada vez necesitan una dosis mayor, y entre más afianzado a esa dosis más grande, más apartado de Dios. El amor al dinero aparta el corazón de Dios. Por eso hay que mirar el dinero con mucha prudencia y sabiduría. El dinero es tanto para bien, para bendecir, como para mal. Puede ser una tremenda maldición si no se sabe usar bien. Entonces, si alguno de ustedes llega a tener seguridad económica o la tiene, no se engañe con el mito de la autosuficiencia, sino más bien use los recursos que tiene para ayudar a otros que necesitan. Ese es un hermoso ministerio dentro de la iglesia. Estoy diciendo que la ofrenda de cada corazón puede ser dada conforme el Señor va mostrando. Pero pastor, es que yo no tengo sino un salario mínimo de ingreso. El otro dice, no, pues yo tengo únicamente 2. Y el otro dice, yo tengo 3. Pues cada uno puede dar conforme a lo que recibe. Y el que no recibe ni siquiera un salario mínimo, sino de vez en cuando, alguna pequeña cosa, de eso pequeño que recibe puede apartar una moneda. Ustedes recuerdan la parábola de la viuda, que fue al templo y dio la última moneda que tenía. Y el Señor le dijo, ella es bendecida. Se puede apartar siempre algo. Si llegan 3 caramelos, cómanse 2 o 1 y repartan los otros. Y van a ver cómo entonces empieza a multiplicar la bendición sobre sus vidas. A muchos cristianos no les ha llegado el momento de ver cómo Dios bendice porque son aferrados a sus cosas, no las sueltan. Esto es mío y no lo doy porque yo lo necesito. Puede que sí, pero también estoy seguro que habrá cosas, aún pequeñas, que se pueden dar como ofrenda a otra persona, a otro necesitado. Apocalipsis 18:9. Cuando los reyes de la tierra que cometieron adulterio con ella y compartieron su lujo, vean el humo del fuego que la consume, llorarán de dolor por ella. Aterrorizados al ver semejante castigo, se mantendrán a distancia y gritarán, ¡ay! ¡Ay de ti, la gran ciudad Babilonia, ciudad poderosa, porque en una sola hora ha llegado tu juicio! Los que están atados al sistema del mundo lo perderán todo cuando esto se derrumbe. Y el sistema económico está al borde del colapso en cualquier momento. ¿Cómo será cuando llegue esto? Apocalipsis 18:11. Los comerciantes de la tierra llorarán y harán duelo por ella, porque ya no habrá quien les compre sus mercaderías. Oigan esta lista tan larga. Apocalipsis 18:12. Mercaderías, 2 puntos. Artículos de oro, plata, piedras preciosas y perlas, lino fino, púrpura, telas de seda y escarlata, toda clase de maderas de cedro, los más variados objetos hechos de marfil, de madera preciosa, de bronce, de hierro y de mármol. Versículo 13. Cargamentos de canela y especies aromáticas, de incienso, mirra y perfumes. Hasta ahí lo único que vemos en la mayoría de las cosas es lujos. Estos comerciantes, son pocas las cosas de primera necesidad que se van a nombrar. Vienen a continuación, pero son muy pocas. Vino, aceite, harina refinada y trigo, ganado vacuno y corderos. Y pare de contar. Caballos y carruajes, eso no es imprescindible. Y miren esto, hasta de seres humanos vendidos como esclavos. La esclavitud ha sido una de las peores lacras de la humanidad durante toda la historia. Alguno me dirá,
Eso se acabó hace rato. La esclavitud aquí en Latinoamérica acabó hace más de 200, 300 años. Y en Estados Unidos fue la misma cosa. No, la esclavitud no ha acabado. Hay en estos momentos unas operaciones de rescate de niños y adolescentes secuestrados con fines y propósitos sexuales, ya les había dicho, para violarlos, sodomizarlos, hacer de todo con ellos y después sacrificarlos en forma horrible para comerciar sus órganos y su sangre. Es impresionante hasta dónde llega el ser humano en su maldad. No le importa coger a otro ser humano y sacrificarlo. La sociedad siempre se degenera hasta este punto. Cuando los ricos quieren satisfacer sus deseos cada vez más incontenibles y más estrambóticos, entonces acuden a todo tipo de aberraciones de toda clase, sexuales, económicas, morales, todo, porque ya no les satisface el placer normal. Entonces la humanidad se convierte en un producto, inclusive, las almas de los hombres. Y eso es lo que está por ocurrir cuando venga el gobierno del anticristo. La humanidad entera se convertirá en una especie de ganado con el propósito de que el anticristo tenga todo el poder mundial y el control de todos los seres humanos. Y ya tenemos adelantos en este tiempo actual. Apocalipsis 18:14. Y dirán: se ha apartado de ti el fruto que con todo el alma codiciabas, has perdido todas tus cosas suntuosas y espléndidas y nunca las recuperarás. 15. Los comerciantes que vendían estas mercaderías y se habían enriquecido a costa de ella, se mantendrán a distancia, aterrorizados al ver semejante castigo. Llorarán y harán lamentación. ¡Ay, ay de la gran ciudad vestida de lino fino, de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, porque en una sola hora ha quedado destruida toda tu riqueza! Todos los capitanes de barco, los pasajeros, los marineros y todos los que viven del mar se detendrán a lo lejos. Al ver el humo del fuego que la consume, exclamarán: ¿hubo jamás alguna ciudad como esta gran ciudad? Harán duelo llorando y lamentándose a gritos. ¡Ay, ay de la gran ciudad cuya opulencia enriqueció a todos los dueños de las flotas navieras! En una sola hora ha quedado destruida. Entonces cae el sistema y cae toda la telaraña alrededor de ella. Afecta a todo el mundo que se enriqueció de alguna manera con este sistema. Y no hablamos solamente de riquezas físicas, hablamos de aquellos que hicieron disfrute de vicios y de permisos. Decíamos la vez pasada que la religión ha permitido la formación de las más grandes aberraciones, porque el pecador va a un rito, a un ritual repetido, tranquiliza momentáneamente la conciencia, pero sale a pecar con mayor fuerza, porque su carne le demanda más. Y es lo que se ve, el religioso es el que más lleva una doble vida. Por eso, solo nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, es el que puede transformar vidas a través de la palabra de Dios. Entonces, aquí hay unas sugerencias finales, o poco antes del fin, pues, para que el cristiano se aparte de este sistema. Primero, las personas deben ser siempre más importantes que las cosas. Para ti, cuando tengas algo que ver con dinero, en cualquier parte, en la iglesia, en tu casa, en el trabajo, siempre mira a las personas. No mires al dinero, porque a veces puedes sufrir la tentación de pasar por encima de las personas porque el dinero te atrae mucho. Segundo, no te envanezcas con tus propios planes, actividades y éxitos. Si tienes un negocio que está prosperando, que está creciendo, vigílalo siempre desde el punto de vista espiritual.
y pídele siempre al Señor que sea el que vigile y audite ese negocio para que tú no vayas a caer en la trampa. Tercero, lo primero en la vida, en tu vida, es la voluntad de Dios y Dios, obviamente, no el dinero. Que esa sea tu prioridad. Cuarto, haz siempre lo bueno, cueste lo que cueste. Quiere decir que si vas a perder dinero porque tienes que hacer lo correcto, piérdelo. No importa. Y quinto, participa en negocios que ofrezcan servicios que valen la pena. Como creyente, como hijo de Dios, el negocio en el que te estás metiendo o el trabajo, que sea para que otros reciban bendición. Y con eso tienes unas pequeñas normas que te van a servir muchísimo. Vamos a terminar desde el 20 hasta el 24 de Apocalipsis 18 y comentamos al final. Alégrate, oh cielo, por lo que ha sucedido. Alegraos también vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios, al juzgarla, os ha hecho justicia. Entonces un ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de una gran rueda de molino y la arrojó al mar diciendo: así también tú, Babilonia, gran ciudad, serás derribada con la misma violencia y desaparecerás de la faz de la tierra. Esto tiene que ver con que el anticristo también destruye el sistema religioso que usó para subir al poder. Entonces él mismo se encarga de que el fuego acabe con todo lo demás y solamente quede él con la corona que le dio Satanás. Versículo 22. Jamás volverá a oírse en ti la música de los cantantes y de arpas, flautas y trompetas. Jamás volverá a hallarse en ti ningún tipo de artesano. Jamás volverá a oírse en ti el ruido de la rueda de molino. Jamás volverá a brillar en ti la luz de ninguna lámpara. Jamás volverá a sentirse en ti el regocijo de las nupcias. Porque tus comerciantes eran los magnates del mundo, porque con tus hechicerías engañaste a todas las naciones. Estamos casi para acabar la gran tribulación. Babilonia se está quemando en este momento, está desapareciendo por fuego. Recuerden ustedes que el Señor prometió que el próximo juicio, después del diluvio, no iba a ser por agua, sino por fuego. Entonces ahora todas las obras de los hombres van a perecer a través del fuego. El último gran fuego que se va a ver es el de la guerra de Armagedón. Aquí entonces desaparece la obra del falso profeta, pero todavía quedan pendientes la obra del anticristo y las dos personas, tanto el falso profeta como el anticristo, que van a ser definitivamente juzgados también por fuego en el próximo capítulo. Tenemos el versículo 24 como cierre, dice: porque en ti se halló sangre de profetas y de santos y de todos los que han sido asesinados en la tierra. Conclusión, este no era solamente un sistema económico ni político, era religioso también. Aquí están todos los mártires de toda la historia, desde antes de Roma hasta nuestros días y el tiempo de la tribulación, que falta que se vea esa tremenda ola de cristianos martirizados que va a haber durante esos 7 años. Terrible. Entonces, en resumen, para cerrar, estamos viendo ya el fin del juicio del Señor. Y esto debe habernos dejado completamente claro en nuestra conciencia que debemos tomar la elección de caminar en santidad con el Señor. Puede que suene a una frase muy humana lo que estoy diciendo, pero en realidad es una frase espiritual. Esto tiene que ver con la palabra de Dios. El cristiano tibio, el cristiano que no entienda estas grandes verdades, el cristiano que quiera seguir disfrutando de las delicias del mundo, de los pecadillos ocultos,
es un cristiano que está abocado a pasar por la gran tribulación, para que entienda que la palabra de Dios era real y que nadie se puede burlar de Dios. Por consiguiente, la invitación es para todos los corazones juiciosos y moralmente maduros para que se entreguen a la obra santificadora del Espíritu Santo. ¿Cómo es esa obra? A grandes rasgos, nosotros adquirimos la conciencia del pecado a través de la palabra. Con esta que leímos, vemos qué tan depravado es el mundo, vemos que el mundo está bajo el maligno, vemos que el mal está en nuestra propia carne, y entonces le entregamos a Dios toda esa posibilidad de maldad. Y le pedimos al Señor que nos santifique, que nos muestre el pecado y que nos ayude a sacarlo de nuestra vida. Esa es la forma de estar listo para cuando venga el Señor. Pecado reconocido, pecado entregado. Señor, aquí está. Hermano, tú no tienes que confesarlo en público, no tienes que pasar por la vergüenza de que nadie sepa cuál es tu pecado, pero lo puedes hacer cada día en la intimidad con la oración y Dios. Señor, quítame mi falta de convicción, mi falta de compromiso. Quítalo, Señor. Dame una excelencia para ti, dame pasión por tus cosas. Ojalá pidan por eso. Pero también, quítame, Señor, esos malos pensamientos que vienen. Quítame, Señor, ese afán de tener cosas nuevas, de gastar la plata en lo que no debo. Hoy entendí mucho sobre esa parte a través de tu palabra, Señor. Gracias por mostrarme que eso también es pecado. Quítamelo, Señor. Vuélveme desinteresado. Vuélveme generoso, servicial con los demás. Que yo pueda ver cómo tus bendiciones vienen sobre mí y vienen sobre los demás. Yo quiero ver tus milagros, Señor. Hazlo, Padre, cada día. Vamos a orar entonces por eso. Señor, Padre, yo, como siervo tuyo, cumplo con esta palabra, pero soy consciente de mis limitaciones como hombre, Señor. Por eso acudo a tu poder. Tú, Señor, eres el que habla, ha estado hablando durante todo este tiempo y a partir de este momento, Señor, en cada corazón. No lo que yo dije, Señor, sino lo que tú les dices, lo que tú les muestras como carga, como pensamiento, como tendencia, como sentir, para buscar de ti más y más, Señor. Padre, que si hay alguno que tenga dificultad para leer la palabra y no encuentra qué leer, inspíralo, Señor, para que de pronto encuentre uno de los libros más fáciles de leer, los Salmos, los Proverbios, Señor, para que empiecen a formar la disciplina. ¿Cuánto tesoro van a descubrir allí en los Salmos? Y que después de leer, mediten, Padre, pon esa carga en cada corazón. Que se lean un salmo por día y cuando lo terminen entonces hablen contigo sobre quizás una frase o dos o tres que encontraron allí que les tocó el corazón, o que lean el libro de Job o Juan, si quieren los libros más fáciles, Señor. Inspíralos tú para que busquen tu santidad, para que busquen de tu presencia, para que empiecen a deleitarse en tu palabra, que descubran eso, que vean cómo al principio es difícil, es una carga, pero después se convierte en un deleite. Al poco tiempo tú lo haces. Al poco tiempo se vuelve una necesidad, porque uno descubre cuánta paz, Señor, das cuando uno lee la palabra de Dios. Cómo se despeja la vista y cómo se despeja la mente con tu palabra, Señor. Y esa paz nadie la puede robar. Y entonces ya en el corazón se formó la necesidad de buscar de tu palabra. Y ese creyente está creciendo para ti. Está siendo santificado porque ve al leer en tu palabra y dice, amén, eso es para mí. Padre, te pido en el nombre de Jesús que esa sea tu obra, Señor, esta noche, en cada uno de los que han oído la palabra de Apocalipsis 18.
Es tu obra, Señor, y es el cumplimiento de tu promesa, que tú ya vienes por tu iglesia. La esperamos, Señor, esa venida, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.